Estamos de regreso y gracias por esperarnos. Como les decía, el doctor Julián de Diego es de los principales abogados laboralistas del país y ayer surgió, incluso lo hemos comentado ayer en el programa de ayer, con fuerza la idea de que por lo que está ocurriendo y para no sobrecargar el impacto inflacionario, las paritarias en negociación libre podrían suspenderse para ser reemplazadas por un aumento fijo. Gracias, Julián, por estar acá. No, al contrario, un gusto. Bueno, ¿tiene asidero esto? ¿Es posible? ¿Sirve como mecanismo? Sí, sí, está claro que lo que vino ocurriendo hasta ahora, 10 años de paritarias libres, con controles de la economía en otros ámbitos, pero no con controles sobre las paritarias, y una ecuación que, si lo miramos en grandes números, en los números de un abogado, así que van con todas las reservas correspondientes, con una inflación de la era K, del IPC, de alrededor del 700% aproximadamente, las paritarias generaron un aumento promedio de 1100% sobre los salarios. O sea que los grandes ganadores, pongámosle hasta el 31/12 del 2013, fueron los trabajadores convencionados en los sindicatos, porque tenían la representación gremial que les convenía desarrollar toda esta estrategia de paritarias, entre comillas, libres. Siempre había alguna pauta, pero la verdad es que siempre los aumentos fueron bastante más altos de lo que el Poder Ejecutivo y el Gobierno Nacional deseaba. Siempre superaron la barra de la inflación. Entonces, ¿qué pasa después del 31/12? Y bueno, si uno quiere tomar medidas en un conjunto de mecanismos que, articulados entre sí, cosa que todavía yo no veo, ¿no? Sirvan para enfrentar la inflación, porque el problema de fondo no es si la cadena de precios, si la cadena de valor, si yo aumenté la naranja o el tomate. El problema básico es... El problema es la inflación. Es la inflación. Entonces vos tenés que tomar medidas de todo tipo, económicas, sociales, de gasto público, de política monetaria, de política cambiaria. Ahora, el problema es que todo eso no se hace junto. Tal cual. Y como se hacen de modo asistemático, uno corre un riesgo muy grande de generar medidas que entre sí se neutralicen. Claro. O que sean contradictorias, que no vayan en el mismo rumbo. Que al soldadito que te mandan solito, digamos, le encuentren, le descubran la vuelta rápido y te lo maten, digamos. Tal cual. Y de hecho, esto de salpicar todos los días con alguna medida, inclusive corrigiendo lo que se dijo, generando más restricciones, porque cuando uno se apura mucho a hacer un anuncio y no lo estructuró bien, después empiezan, uno sin contradecirse quiere rectificar para sostener lo que dijo al principio. Entonces, lo que le está pasando mucho al gobierno es que esto de anunciar todos los días algo y no hacerlo previo a un proceso de elaboración, de debida reflexión, y lo que creo que es fundamental, ¿no? Porque un Estado funciona como una empresa o como una familia. Tiene que tener un cuadro armónico de desenvolvimiento que no solamente no neutralice las acciones, sino que genere además otro factor que está faltando, que es el factor confianza. Bueno, hoy te quería preguntar, me fuiste justo, mira, hoy el sindicalista Fernández de la UTA salió pidiendo confianza para las inversiones. El tipo parecía José Luis Esper, ¿no es cierto?, en lugar de un sindicalista. ¿Vos notás en tu trato, digamos, con los sindicatos que hay conciencia como de que estamos en una bola que, a pesar de que ellos crean que obtienen un aumentazo, se les va a escurrir de las manos como nada? Bueno, es una pregunta muy, muy importante porque tiene muchas aristas. Primero, yo no conozco ningún dirigente sindical tonto. Claro. Y mucho menos que sea torpe al punto de generar acciones que vayan en contra de sus intereses. Pero hay que reconocer que dentro del sindicalismo argentino, que tiene muchos dirigentes entre brillantes y muy brillantes, hay un grupo muy selecto, que son los pensadores, que son los armadores de las verdaderas estrategias sindicales, que en este momento están guardando silencio.
O sea, el que habla hoy no es el mentor, no es el cerebro. El que habla hoy es el que le pusieron un micrófono y bueno, y dijo algo. ¿Lo dijo por las suyas o el grupo selecto lo mandó? Probablemente lo mandó alguien, pero no el grupo selecto, porque lo que está pensando ese grupo es cómo hacer algo que tenga un punto de equilibrio entre no defraudar a los representados, porque ellos viven para los representados y hoy más que nunca, porque el dirigente sindical está muy lejos de las bases. Entonces, ¿cómo hace para seguir embelezando, seguir conquistando a las bases que representa y mantener vigente la representatividad? Y por lo menos le cuida el bolsillo. Claro. ¿No? Si vos tenés un sindicato con 500.000 representados, o como ese empleado de comercio con 1,5 millones de representados, tus posibilidades de cúpula a llegar a los afiliados son mínimas. Entonces, ¿qué haces? Haces una defensa orgánica de los intereses que ellos están demandando, y entre esas defensas orgánicas, la vital es el aumento salarial por encima de la inflación. ¿Ese grupo selecto son los Moyano, los Cavalieri, los Caló? Bueno, yo creo que ninguno del grupo selecto está en la conducción hoy de las 5 centrales obreras. Ajá. ¿Mm? Ajá. Creo que los intelectuales y los verdaderos... No son los que... No, es que nunca lo fueron en la historia argentina. Ubaldini era una figura colocada por los que estaban mentando la oposición a Alfonsín. Rodolfo Daer, que es uno no que sé tiene si me lo mucha vas a cabeza. responder, pero obviamente yo tengo que preguntarte quiénes son. Y bueno, tendríamos que pensar en el grupo de los gordos, por ejemplo, que son los sindicatos más poderosos de la Argentina y que hoy no se escucha la palabra de ellos. Armando Cavalieri, por ejemplo. Carlos Hueso Campo, podría ser Héctor Daer, que hay que prestarle mucha atención, es una figura muy joven, es el hermano menor de Rodolfo Daer, pero es de Sanidad. Y está con Sergio Massa. Que es diputado nacional de Sergio Massa y que tiene, además de un discurso, una ética sindical que llama la atención. Es decir, es un dirigente sindical muy comprometido, que tiene buen discurso y que tiene muy buena preparación. ¿Y vos crees eso es lo que se viene, ¿no? O sea, lo que se viene es una generación de esa onda. De esa onda 40, 50 años, con buena preparación, con mucha capacidad. Y no el viejo astuto dirigente sindical, ¿no? Que en lo que sería en recursos humanos, hoy buscas un licenciado en recursos humanos. Antes buscabas un idóneo en recursos humanos, ¿no? Claro. Ya no es más el idóneo, el que tiene muchas batallas. Claro. Claro, y es alguien que tiene... Calle está formado. Exacto, tiene muñeca y tiene buena formación. En ese grupo se está pensando en cómo busco un punto de equilibrio entre la demanda de los trabajadores y no generar un aparato adentro de las paritarias que sea un nuevo motor de la inflación. Claro. ¿Y crees que puede funcionar? Por eso indexación es una palabra prohibida. Claro. ¿Y vos crees que puede funcionar aisladamente una suspensión momentánea de las paritarias y un aumento fijo? Bueno, en épocas de emergencia, o sea, una de las cosas que uno no debe olvidar es de dónde venimos, ¿no? Y la historia. Y si uno analiza la historia, hablar ligeramente del Rodrigazo, por ejemplo, a mí me parece muy poco responsable, porque era otro contexto y era otro planeta, digamos, ¿no? No era la Argentina. Pero hay imágenes, ¿no? Pero lo que tiene de bueno el Rodrigazo es que dejó una marca en muchos dirigentes sindicales que hoy siguen, que no están dispuestos a soportarlo por segunda vez y no cometer los mismos errores. Entonces nadie piensa que la solución sea un 120% de aumento de salarios. Pero como los últimos 10 años fueron 10 años de niveles de aumentos salariales superiores a la inflación y se produjo una redistribución de ingresos, porque los que menos ganaban ganan más y los que más ganaban, que eran los mandos medios, los mandos superiores, ganan menos. Y te puedo dar números. De esos 700% de inflación, a los profesionales se les aumentó menos del 600%. Y a los mandos medios se les aumentó alrededor de 750%, o sea, muy poquito más que la inflación. ¿Y a la base? Y a la base, 1.100, 1.200, hasta 1.400% aumentaron convenios privilegiados como la actividad minera o como la actividad petrolera, por ejemplo. Pero volviendo al punto de buscar una metodología, probablemente la metodología no sea dejar libradas las paritarias libres, y en esa coyuntura se estuvo en el pasado en varias oportunidades y se pueden ver también experiencias del derecho comparado. Lo último fue Duhalde, ¿no?
Lo último fue Duhalde, que además fue muy ingenioso, porque ahí tuvo el toque de dos personas que fueron muy valiosas en la gestión de Duhalde, en la transición. Es decir, tuvimos en una crisis terminal como la de la Rúa, un hombre de transición que tuvo bastante sensatez. Donde también jugó un papel muy importante el Vasco de Mendiguren, por ejemplo. Pero no se recuerda bien, y hay que recordar que estaba Graciela Camaño y Noemí Rial, que en el Ministerio de Trabajo hicieron una excelente gestión y además arbitraron los mecanismos en el medio de un escándalo como era el que se vivía en la caída de la convertibilidad y en el 2002, que permitió ir reacomodando los salarios y le dio una base a Néstor Kirchner, después presidente de la Nación, para poder encajar la crisis en una vuelta a la negociación colectiva. Y lo hicieron a través de aumentos por decreto de suma fija no remunerativos. ¿Crees que puede ser algo similar esto? Bueno, no se puede volver exactamente a lo mismo porque nuestra Corte Suprema, en muchos fallos, sobre todo en uno que se llama González con Polimat, fulminó todas las prestaciones no remunerativas. Es decir, ¿cuál es el problema de nuestra Corte Suprema? Y reconociendo que se trata de magistrados que son muy respetables. No hay ningún laboralista. Entonces no entendieron nunca lo que pasó en cada momento. Si uno en el año 2012, 2010 declara la inconstitucionalidad de las prestaciones no remunerativas de Duhalde o las primeras no remunerativas de Néstor Kirchner, es desconocer el curso de la historia. Claro, el momento, Claro. No era en el 2010 que estaba viviendo la Corte al sacar el fallo, era el 2002, 2003, que era un momento dramático para la historia económica argentina. Además, me comentabas ayer que conversamos que hay un impedimento porque una parte de la ley de emergencia económica no está vigente. O por lo menos no tendría la coyuntura para la cual se creó, porque se creó para la crisis del 2002. Entonces, ¿cuál es el dilema en este momento? Las paritarias libres son posibles con un sistema de control de precios y una supuesta batería de medidas, en las cuales faltan un montón, ¿no?, en ejecución, contra la inflación, y claramente no. Y eso son conscientes muchos dirigentes sindicales. Yo te diría, los pensadores de la estrategia sindical están convencidos de que no quieren pagar los platos rotos de los errores económicos del gobierno nacional, ni que sean tampoco ellos los responsables ni los chivos expiatorios de algo de lo que no son responsables. Te voy a hacer una pregunta jorobada respecto Por eso juega ese doble papel, ¿no? Es decir, yo te digo, yo no voy a decir que yo voy a suspender las paritarias negando los derechos y los intereses de mis representados. Si yo me colocara por un segundo en la posición del dirigente sindical. Lo tenés que hacer vos, que sos el Poder Ejecutivo y que fija la política del Estado. Esos intelectuales pueden estar viendo, porque el mercado, sea cual sea, si no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Tal cual. Entonces, en el mercado laboral el precio es el salario. Tal cual. Entonces, pueden estar pensando esos dirigentes que a lo mejor la gente se encandila con obtener un gran salario, digamos, un gran precio, y después el mercado ajusta por cantidad despidiendo. Bueno, ese es un tema interesantísimo también. ¿Por qué? Y por eso las grandes diferencias con otras épocas y con otros momentos de crisis dramática. Tenemos un nivel de empleo récord y alguna dificultad para conseguir gente en determinados sectores. O sea, si vos vas al área informática y pones a través de los medios cibernéticos en juego una búsqueda de personal, tenés grandes dificultades para encontrar la gente idónea para esa tarea, y además tenés los graves problemas de la generación Y, de la generación X, de que no tienen mucha vocación de permanencia ni de lealtad. Entonces, si vos combinás esos dos factores, tenés una curiosidad que es, tenés un crecimiento importante de los ninis, esto que acaban de subsidiar con este subsidio de 600 pesos, que están entre 1.600.000 y 2 millones de personas que no tienen interés ni en trabajar ni en estudiar, y que son vagos consuetudinarios en un por lo menos 30-40%. El resto hay causales reales, problemas de familia, problemas de educación, falta de entrenamiento,
problemas de no tener las capacidades mínimas para entrar en el mercado, etcétera. Entonces, ¿qué te termina ocurriendo? Tenés un mercado con muy baja nivel de desocupación que por distintas razones tiene un fuerte recambio. ¿Cuál es el problema endémico que ha generado este mercado? Que muchas personas que están en relación de dependencia formalmente registradas están por debajo del nivel de pobreza. No los niveles de índice, sino los niveles de pobreza real, ¿no? O sea, un nivel de pobreza real tendría que estar por debajo, más o menos, de los 4.500 pesos. Y el salario mínimo vital y móvil... Es lo que toma la UCA, para por mi ejemplo, modo de ver, generoso. Sí, sí. Pero si vos tomás, fíjate vos, 100 pesos por día de bolsillo son 3.000 pesos por mes. ¿Qué podés hacer a los fines de la subsistencia de una familia tipo con 100 pesos por día? Bueno, Olvidate. tenés que pensar por lo menos en 200 pesos por día y ya estás en 6.000. 6.000 de bolsillo. Cuando vos hablas de un sueldo de 6.000 bruto, estás hablando de un sueldo de 4.800 neto. O sea que siempre tenés que hablar del neto. Sí, Porque claro. si no, porque Sí, el resto sí. se lo lleva el Estado, Sí, el claro, sí, sistema sí. jubilatorio, la obra social, etcétera. Entonces, volviendo al punto, para poner un poco de claridad, ¿cuáles son los dos problemas más graves? El primer problema grave es que tenés que ajustar los salarios después de la inflación, no antes. Porque si no, se crea lo que ocurrió algún año, el año 2008 ocurrió, o en el año 2012 ocurrió, que los economistas generaron una expectativa inflacionaria muy alta en enero, y en abril nos desayunamos que la inflación iba a ser la mitad. Y resultó que en algún caso fue menos de la mitad del anuncio de enero, ¿no? Hubo anuncios del 35% y la inflación fue el 18% o el 17%. Pero eso produjo una inercia muy alcista en la discusión salarial. Ahora tenés una situación inversa. Ahora el economista no sabe qué número ponerle a la inflación del año porque no sabe cómo guiarse, porque si se guía por enero tiene que poner 50%, pero el sindicato tiene que dar un aumento salarial que por lo menos cubra la inflación. Entonces, y eso cuando llegue el momento. Y la mayoría de las negociaciones empiezan en marzo o en abril. Entonces, ¿qué está pasando? No tenés puente entre un diciembre, donde ya la inflación empezó a pegar muy duro, y lo que va a ser el 31 de marzo. Tenés 4 meses en donde tenés que hacer algo para evitar que la sociedad empiece a estar en estado de conmoción, porque, y bueno, preguntás a cualquier empleado que tiene sueldo fijo y cobró en enero el mismo sueldo, o va a cobrar en enero el mismo sueldo que en diciembre, que el impacto que tiene el transporte, por ejemplo. No, claro. ¿No? Entonces, y cada uno de esos factores, ni hablar, ¿no? Cualquier otra cosa que haya crecido en precio, un 15-20%, es un 15-20% que le impactó en el sueldo. Entonces, volviendo al punto, los sindicatos que ven, dice, yo de las paritarias no quiero renunciar, y si me hacen renunciar a las paritarias, que me haga renunciar a alguien. Yo no voy a dejar de representar los intereses de los trabajadores. Pero el costo político, ¿quién lo tiene que pagar? Lo va a pagar el Estado. Pero, en el mismo tiempo, y con esto te termino, de acá al 31 de marzo, vos tenés que hacer algo. Y ahí entonces están empezando las especulaciones. Bueno, no hagamos paritarias por ahora, demos una suma fija, escuchemos la versión dual de Graciela Camaño, Noemí Real del 2002, 2003, antes de la asunción de Néstor, en el sentido de Néstor Kirchner, en el sentido de sumas fijas, no remunerativas, y entonces empiezan las especulaciones. Una de ellas es, está bien, dame una suma fija, pero nunca menos de X% del básico de convenio. ¿Por qué? Porque hay básicos de convenio que son 7.000 pesos y hay básicos de convenio que son 20.000 pesos. Un obrero del petrolero que tiene una educación muy limitada, aunque tiene buena formación técnica, gana 35.000 pesos. Y un operador a veces de un call center o de una máquina de computación en un centro de cómputos gana 3.000. Entonces, en esa dispersión es probable que se hable de suma fija y de un porcentaje. Y eso me parece que es lo que se está empezando a analizar. Julián, bueno, como siempre has estado muy, muy claro y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí. Para mí un placer.